Papá, ¿me haces un sándwich de jamón? ¿York? Sí, claro, Turk. Palabras más o menos ayer me decían, palabras más o menos que no me quieres. Bueno, ¿qué tal, señoras y señores, damos y caballeras? Tercer programa de Palabras Más, Palabras Menos y segundo dentro de este lapso temporal que es la cuarentena. ¿Cómo lo lleváis, chicos? Pues mira, yo ya te dije el otro día que mejor aquí que en la calle, no te voy a mentir. Hombre, está Yo, feo vamos, eso. Igual. Cada vez me siento menos humano. yo, hijo mío, veo que salgo atemorizado. Si salgo de nuevo, salgo atemorizado. Yo me estoy aclimatando a esto. ¿Creéis que os queda mucho? Que nos queda mucho aquí en casa. Hacemos una apuesta. Vale, Venga. Y quien acierte mete 3 canciones en Spotify. vale. Y si no acierta nadie, pues nada. El 17 de junio. Pero, Una ¿de qué apuesta. estamos hablando? ¿De cuándo va a acabar el Alarma. confinamiento? O sea, de salir a la calle. El coronavirus no va a acabar nunca, ¿eh? No. No, pero salir a la calle, tú dices. ¿Salir a la calle? No, salir Sí. a la calle yo creo que van a empezar a dejar salir a correr. Yo voy a hacerme 2 horitas al día. Eso sí que es buena apuesta. Y luego, pues ya, pues el 17 de junio es mi apuesta para decir que van a empezar a dejar salir de manera normal como se hacía antes. Vale, ¿tú, Alonso? Yo digo, no me voy a extender tanto, el 16 de mayo. 16 de mayo. Bueno, pues yo entre medias, un 28 de mayo. Anda, macho, pues mira, tenemos ahí tres fechas Vale, me importantes. parece bien. Bueno, antes de empezar, vamos con las presentaciones. Entonces, el primero de todos va a ser don Miguel Alonso, que actualmente parece el tesorero del cártel de Cali. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muy bien. Siempre contento de estar aquí en vuestra compañía. Joder, pero eso es precioso. Luego María López, la raya de Cruz y Raya, ¿qué tal? La raya de... Yo, macho, me he escrito una cosita para ti. Vale, Una dímela. presentación. dímela. Y a los mandos, Guillermo Rodero, conductor sin carnet. ¿Qué tal? Oh. ¿Y visto lo visto? A lo mejor no lo tengo nunca, ¿eh? Hasta el 17 de junio, nada. Claro, o sea, yo estaba en las prácticas cuando salió todo esto. Te define muy bien, Guillo, lo de conductor sin carnet. No Sí, solo desde luego. al coche. Es terrible, es terrible. Bueno, si queréis, el concurso anterior lo ganaste tú, Mario, Sí, por benevolencia tuya. por benevolencia, como los Sí. emperadores. Así que nada, te dejo a ti los mandos para que presentes tu temita de qué vamos a hablar hoy. La cosa es que hay que dar un toque de atención a la gente en Twitter, ¿no? Ahora que me Sí, acuerdo. claro. Hostia, los ganadores, es verdad. Vamos a ver. Es verdad. Si es que estás, que no estás. Es que estoy que no estoy. Ha habido un ganador. Primera situación que tenemos un ganador. Porque solo han votado por Instagram. Primera situación de los 100 programas que llevamos. Primera situación. Hombre, en 3 programas. Fallar uno de 3 es jodido, ¿eh? Entonces, solo ha habido un ganador en Instagram que ha sido Alberto _KB, amigo nuestro, compañero de Fátigas. Alias Ruas. No, Ruas no, Ruas. No, Ruas no, Rúa. Que Rúa es otro. Que Otra. acertó. Acertó. Pese a que la segunda pista, en mi opinión, era bastante jodida, ¿eh? Acertó. Y la primera más. Acertó diciendo la palabra que dijo. La acertó diciendo blues. Blues, efectivamente. El Acertó tema es diciendo blues. Sí, sí. Así que nada, un ganador, Alberto, enhorabuena, ya nos dirás tus 3 canciones. En Twitter no ha ganado nadie, así que nada, pondremos una canción cada uno. Esto es egocentrismo puro. Así que, Mario, ahora sí que sí te dejo los mandos. Yo diría que las canciones las metiese un familiar de Alonso. Por algo en concreto. Le damos la oportunidad a alguien. No sé, no sé, tío, me caes bien. Pues nada. bueno. Mis familiares son tus familiares. Yo sé, Guille, que tú conocías Blues, pero Alonso, tú, yo no sé. ¿Has sentido cosas? Pero ¿Cómo te has sentido? yo, lo primero es decir que en este programa vengo a aprender de vosotros. Eso es muy humilde por tu parte. Y aportar poco. Y, tío, la verdad que me ha molado. Más
el aprender un poco la historia y tal que otra cosa, porque tampoco me ha dado tiempo a profundizar demasiado, pero me ha molado. ¿Y tú, Hombre, Guille, qué tal? Bueno, no, tú ya yo bien. controlabas un poco algo, ¿no? ¿El qué? Que tú ya controlabas un poquito. No, a ver, controlaba. Yo sabía 4 cosas muy, muy contadas. O sea, controlaba un poco de documentales y mierdas que he visto, pero tampoco. O sea, yo aprendí muchísimo. Yo he aprendido más que en la escuela. Es que Así que nada, muy contento. tengo aquí apuntado una cosita, porque claro, el tema es el blues, pero es que por lo que yo he elegido el blues es por todos los subtemas que podemos tratar. Ujú. Si me dejo alguno, me vais diciendo. Vale, La segregación racial. 1. La libertad y derechos. 2. sí, que es Luego, prácticamente casi el mismo. sí, efectivamente. Y el tercero, igual, la esclavitud. Es que Tercero, si no, no salían muchos. Si no, Claro, no me... o sea, es que es el mismo Mario, pero está bien, está la, bien. la pobreza. Cuarto Sí, de Claro, el algodón, quinto. la cultura, la cultura afroamericana. sí, no, pero sí es que, evidentemente, o sea, sí, es muy amplio. A mí una cosa de las cosas que más me ha gustado del blues es que demuestra que la música puede estudiarse, no solo para estudiar esa música, los autores y tal, sino para estudiar cómo se ha formado un país y cómo funciona un Efectivamente, país. O sea, efectivamente. eso me parece El increíble. séptimo tema, ahí es que también queríamos llegar. Como al final, que Justo. a mí lo que más me gusta, lo que siempre me ha llamado más la atención de todo esto, es como al final se ha hecho de muy malas formas, las cosas como son, se ha hecho muy mal, porque a la gente no hay que esclavizarla, eso es lo primero, pero de una Aquí, manera, Ojalá aunque, no existiese el blues. aunque, aunque sea de malas formas, ¿qué ha conseguido esto? Ha conseguido que la cultura africana se haya unido de alguna manera a nuestra cultura, a la cultura occidental. Entonces, ha habido un momento de la historia en el que las dos culturas se han complementado y nosotros hemos podido disfrutar de una manera comercial, porque se ha comercializado toda esa cultura, toda esa herencia afroamericana, y de una manera u otra estamos más unidos. También toda la herencia que ha dejado en las músicas actuales, como por ejemplo el hip hop. ¿Qué Eso, piensas? es que empiezan a salir ya temas. Yo tenía, tenía pensado plantearos esto, la unión, las historias prácticamente paralelas que hay entre el surgir del blues y el surgir del hip hop, ambos en América, en la situación de pobreza del momento, y ambos han dado lugar a lo que iba a ser la música, el panorama musical de los siguientes 50 años. En el caso del blues, Efectivamente, con todo el rock and roll, y en el caso del hip hop, pues ahora lo estamos viendo. ujú. claro, efectivamente ahora se ha Y desarrollado pues a un trap algo más, bueno, correcto. moderno, no sé ¿No? la palabra. Y es curioso dónde nacen estos dos estilos. O sea, nacen en los barrios pobres, en los barrios marginales y en grupos que la sociedad ha dejado de lado, no les interesa nada y luego ves cómo la sociedad capta, ve esa creación, ve esa maravilla que se ha creado ahí y lo absorbe por completo y lo convierte suyo, lo Sí, convierte en suyo. pero Sí, yo creo, y aquí voy un poco a la contra de lo que ha dicho Mario, que no es tanto una mezcla de culturas, sino un ejemplo del el rico, el occidental, en el caso del blues, el blanco, el dueño de la plantación o el que fuese, apropiándose de la cultura de otros para hacer dinero, no porque le interese mucho la cultura africana, no porque vea que tiene mucho talento, no, no, para no, hacer no, dinero a costa o de... sea, ahí efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, pero dentro de todo ese proceso, de una manera u otra, se ha llegado a esa conexión cultural Sí, entre la cultura africana, esa cultura que si no hubiese sido a lo mejor de esta manera, no hubiésemos podido disfrutarla como tal, y la cultura occidental, evidentemente, es como todo. La gente ahí en el sur de Mississippi odiaba a los negros, hasta que ese negro le podía dar beneficio. Ahí está la cosa, claro. Entonces, otro tema que tengo aquí apuntado, el capitalismo y la avaricia del blanco, que está también unido a todo eso, ¿sabes? Pero Sí, o sea, es que es tirar del mismo hilo. claro, sí, sí, vertientes, va sacando vertientes del Sí, mismo tema. afluentes. Pa. Pero es lo que tú has dicho, es una música que nace en los lugares pobres. ¿Dónde nace? Nace en el sur de Mississippi. Todo al Sí. final, pues hay figuras que han ido comercializando y tal,
pero evidentemente, pues eso, pues habla de la pobreza, habla de la situación que había antes, Sí, o sea, evidentemente, la es figura... Dime, ¿me No, oyes? no, perdona. No, perdóname a mí. Evidentemente, la figura esta que tenemos del artista con sus lujos, con tal, ayer era todo lo contrario. Ayer el artista era al final, con lo que estábamos haciendo referencia a África, era como la figura del griot, que era un contador de historias, que al final generaba esa cultura, pues la cultura que se formó entre los afroamericanos fue a través de la música, las historias que se contaban en las canciones sobre pues iba a decir pandemias, pero no, sobre las inundaciones del Mississippi, sobre la pobreza del momento, sobre el tema del esclavo y el amo, ¿sabes? Y al final esa cultura afroamericana que se fue formando en el sur de Mississippi de una manera, se comercializó y ahora pues la tenemos aquí, macho. Sí, o sea, Vamos desde a... luego el blues nace por supervivencia, nace por necesidad. Sí, y es una manera de que los negros en esa época tuviesen una oportunidad de Una escapar, identidad, yo lo veo más como una identidad. identidad y de una manera de escapar de toda la pobreza del Mississippi, ¿no? Porque al Sí. final muchos negros se iban a Memphis, se iban a Chicago gracias a la música. Pero Era- vamos a concretar un poco, porque hemos empezado a hablar ya, sabiendo, nosotros tres llevamos estudiando un poco, pero por si alguien no sabe por qué empieza, o sea, cómo surge el blues, dónde empieza, por qué empieza, dónde empieza. Sí, esa es buena. Mira, había una frase que decía Willie Dixon. Tú si no citas a un par de autores en el programa no cobras, ¿no? No. No te pagan. O sea, Willie Dixon le tengo yo apuntado por aquí. Willie Dixon es importante porque Sí, escribió Willie Dixon, sí. la mayoría de las canciones de Muddy Waters, Sí. no sé de quién más, no te voy a mentir, de Little Dos Walter, llevas. De Etta James. de Etta James. No sé si Chuck Berry también escribió alguna, Sí, seguramente. pero Willie Dixon decía que el blues es la verdad. Y es lo que llega a decir Guille, que es una manera de identidad, es una forma de expresarse. Toda esa gente que no tenía ningún tipo de poder de comunicación, no tenía una manera de expresar lo que estaban sufriendo, de una manera u otra lo hacían a través de las canciones. ¿De dónde surge? De las canciones del trabajo, donde cuando cantaban en las plantaciones, que es lo... Pues ahí está la cosa. Sí, no, pero Recuerdo. nace de esas plantaciones y luego se ve mucho en los inicios del blues que tiene una influencia muy religiosa. Sí. O sea, no en los work songs como tal, pero sí en los principios del blues, cuando aún todavía no ha salido de Mississippi, cuando sigue ahí un poco en su origen, tiene una fuerte influencia religiosa. Tiene mucha relación con el gospel, con canciones Sí. de ceremonias religiosas, y eso es muy curioso porque casi todas las letras hablan de algo de Dios o de algo de religión. Sí, pero luego es contradictorio a la vez porque también se le consideraba la música del diablo en el momento, ¿sabes? Sí, pero ¿quién la consideraba? Pues entre ellos mismos muchas veces. Por ejemplo, House, que es uno de los más importantes del blues del Delta, empezó siendo, no sé cómo se dice ahora, creyente, no, pero iba a misa, por así decirlo, yo que sé, Sí, para que nos practicante. entendamos. Considerándolo toda la música del diablo, empezó a hacer blues y rechazó todo el cristianismo y acabó su vida dedicándose al cristianismo. Era, pues... Pastor. Pastor, no sé si era pastor, no sé si tenía un rebaño, pero iba por ahí Coño, pastor de cura. Ya, hombre, era una bromita, una coñita de bluseros. Iba por ahí predicando. Y O sea, al que era final, pues, pastor. claro, sí, pues tienes razón. Y es lo que tú dices, ya no solo la música blues la que nació en la granja, sino todo el folk, que era influencia Bob Dylan, el country, toda la influencia que han tenido en todas las músicas que se han ido generando, nacieron en realidad en el Delta, en el Mississippi. Y luego también otros, o sea, cuando decimos que esto, el blues se utilizaba casi como necesidad, es muy curioso porque evidentemente los dueños, los blancos que vigilaban a los esclavos en las plantaciones, no les dejaban hablar entre ellos mientras estaban trabajando y evidentemente no iban a dejar que hablasen mal de sus dueños. Y, por ejemplo, el blues servía para que pudiesen cantar y así contar al resto de esclavos
sus penurias, lo mal que les trataban, insultar a los amos y tal, y para ello lo que hacían era referirse a los amos como si fuesen su marido o su mujer. Sí, sí, Joder, eso es verdad. ayer mi mujer me dio una paliza porque llegué tarde, tal, y en realidad se estaban refiriendo al amo y era su forma de desahogarse con los demás y de tener una comunicación, o sea, una relación social entre ellos. Sí, sí, ahí en la prisión de Parchman, que es importante porque ahí estuvieron, por ejemplo, Sondhaus estuvo ahí, grabaron eso para la biblioteca de Congreso, grabaron todas las canciones de los negros ahí trabajando en algodón. Y eso, se referían, pues eso, en vez de al amo, se referían a la mujer, pero es una manera de encubrirlo, que es lo que se cuenta en el documental de Scorsese. Por cierto, qué importante, ahora que nombras lo de la Biblioteca del Congreso, qué importante me parece la figura de Alan Lomax. Ya, O sea, es un tío que se coge un aparato de grabación y dice, voy a grabar la música tradicional de todo el país, y va a Mississippi y es el primero que graba una canción de estas. O sea, es el primero que les da, no voz, evidentemente, pero sí que registra esa voz. sí, eso es muy importante para luego, Hombre, pues todo, pues eso, pues para mantener la cultura de una manera u otra es lo que tiene claro, claro. O sea, el blues importancia la tecnología. es una tradición muy grande y gracias en parte a eso no se perdió. Sí, luego, por ejemplo, hay muchos también, muchos bluesmen que no se han grabado. Por ejemplo, la leyenda, eso es otra cosa, que el blues se basa mucho en la leyenda. Por ejemplo, siempre la leyenda de Robert Johnson, el pacto con el diablo, Mm. tal. Hay muchos bluesmen que no llegaron a grabar y tuvieron la importancia en el desarrollo del estilo. Por ejemplo, la historia que cuentan de W.C. Handy, que llegó a una estación en Tutkiller y de repente había un tío, un negro que iba hecho un harapo y Sí, delgado, sucio, y estaba tocando la guitarra en la estación y estaba tocando el blues del Delta y él no lo había escuchado nunca. sí, Y y sí. gracias a escuchar a ese tío, compuso luego San Luis Blues, San Luis Blues, y llevó el blues a Memphis. Y ese tío, que se supone que es Henry Sloan, nadie Sí. le conoce, no hay nada grabado suyo, ¿sabes? Sí, que fue el maestro de Charlie Patton, que de Charlie, ese sí hay grabado. claro, y eso es otra cosa, la importancia de la plantación Docker y de dónde sale Charlie Patton, que de ahí salieron casi todos. Creo que Robert Johnson salió de ahí, si no me Sí, equivoco. sí, sí, sí salió, salió. Luego le pongo un mensaje. Yo diría que sí. Molaría que os estuvieseis inventando los nombres, tío. Sería la hostia. Era La raya de cruz. el primer. La raya de cruz y raya. El primer bluesman, la primera gran figura del blues, diríais que fue Robert Johnson, ¿no? A ver, es que es la gran figura que siempre se ha comercializado, pero luego realmente fue una persona que estuvo olvidada durante mucho tiempo, ¿sabes? Hasta que luego aparecieron, por ejemplo, Eric Clapton y empezaron a versionar Sweet Home Chicago y empezaron a versionar... Porque muchos bluesman de los que conocemos ahora, en ese momento se morían en la pobreza, pero les conocemos ahora gracias a gente, pues, como los británicos, los Rolling, los Clapton, que versionaron a todos esos. No, pero es buena la pregunta, Alonso. O sea, ¿vosotros quién diríais que fue, después de lo que hemos estudiado, la gran figura del blues? O sea, yo diría que es Muddy Waters. Uf, yo B.B. King, tío, a mí B.B. King me vuelve loco, macho, no puedo evitarlo. A mí, tío, es que la historia de Robert Johnson, o sea, yo digo que es la gran figura, no solo por su producción, porque su producción realmente tiene solo 29 canciones, creo, sino porque lo que decía antes Mario, el mito, la leyenda de Robert Johnson, yo creo que ha hecho que mucha gente se interese por el blues, que crezca mucho esa cultura y tal. Entonces a mí me parece que una figura así tan llamativa como esa fue en gran parte la que dio a conocer un poco la esta, porque para, en plan, la gente que no lo conozca, Robert Johnson se dice que era un chaval, bueno, era hijo de una esclava a la cual había violado el dueño de la granja. Luego su padrastro le pegaba y tal, y se escapó de casa para ir a tocar blues por los garitos de negros de la ciudad y tal. Y decían que tocaba como el culo, que tocaba muy mal, o sea, que era un guitarrista muy mediocre. Y de repente desapareció un año, nadie supo que había sido de él ni nada, y cuando volvió decían que era el mejor guitarrista que nadie había escuchado jamás. Entonces de ahí vino, empezaron a decir, bueno, él mismo creo que decía que había hecho un pacto con el diablo y tal, y de ahí viene toda esa tradición de la música. Bueno, no sé si de lo de la música del diablo o si eso era de antes, pero No, pero es un poco, sí, de ahí viene todo lo del diablo, el cruce de caminos,
Sí, el legendario que acompaña al blues. Es que sabes lo de la música del diablo también, más bien por lo que yo creo que es un tema que tengo ahí apuntado. Espérate que lo tengo por aquí. Fíjate, anda, pues mira, creo que lo he perdido. Ah, no, mira, tengo una cita mía, me cito a mí mismo, que luego dices que no como, pues me cito a mí. Eso Y, cuenta di- también. bueno, Raya, el de Cruz y Raya 2020. La historia de la música está destinada a liberarnos de nuestra sexualidad, que se impuso con la religión. Toda canción es un acto revolucionario. Y ahí es donde quiero yo llegar, que el blues, por lo que yo creo que también se considera una música diabólica, es porque estaba muy impuesto el cristianismo y el blues siempre estaba refiriéndose a temas sexuales, la liberación de la sexualidad, que con el tiempo se ha visto que se ha ido desarrollando hasta llegar, por ejemplo, a los tiempos de ahora, que el reggaetón o el trap, que vamos, ¿sabes lo que te digo, no? ¿Sabes? Todo ese desarrollo, yo creo que también en parte por eso, también porque era una música de borrachos, de gente que traficaba con whisky, de gente Mm. que tenía problemas, que mataba, bueno, o que le mataban. Al final es la música de los pobres. Cuando llegó a Yo creo, Chicago estaba muy estigmatizado. yo creo que ahí Mm. se une otra vez mucho con el hip hop, tío, porque son estilos que como surgen de barrios pobres y tal, y sin embargo son muy, bueno, como toda la música en general, son muy, o sea, puede llegar a dar mucho dinero. Se ven muchas personas jóvenes que no han tenido dinero en toda su vida, se ven de repente ricas, que es pues lo que le pasó eso a un montón de blueseros, puede ser Muddy Waters, puede ser Chuck Berry, puede ser quien sea, y también pasa mucho con el hip hop. Entonces, por lo general, una persona que no ha tenido dinero en su vida y de repente se va rica, pues se le va la cabeza. Se da las adicciones, se compra 5 coches, 24 trajes. Entonces, como que también se une mucho esa vida de excesos y tal a ese tipo de música en concreto. Sí, pero eso es un poco todo. O sea, cuando del blues nace el rock and roll, las primeras figuras del rock and roll eran todos unos cabras locas. El Jerry Lee Lewis era un desgraciado, Elvis Presley era un otro desgraciado. O sea, eso va un poco de la mano con el éxito. Sí es verdad que al partir de barrios más pobres y tal puede ser más dramático, por así decirlo, pero yo creo que eso va un poco de la mano con la figura joven que explota. No, y también pues que yo creo que es una tradición social el delta de Mississippi. Al fin y al cabo, la gente, la situación que tenía ahí, muchas veces la manera de escapar, aparte de la música, es el alcohol, Sí, ¿sabes? Y la mala vida. Ujú. sí, Y, esa es buena. y si te he visto, me llamo Robert Johnson, ¿sabes lo que te digo, no? Esa es buena, esa es buena. No, pero, o sea, el blues podemos decir que nace en el Mississippi, pero es que ya no solo, o sea, yo creo que también tiene una influencia blanca, lo que decíamos al principio de que los Claro, blancos se adueñan del blues y tal, o sea, el blues no sale de la nada, el blues no aparece como un puff, o sea, el claro. blues viene mucho del country, y el country es blanco. Sí, viene del country, del ragtime, también tiene ahí, pues eso, pues todas las influencias. Es que al final todos los estilos, yo lo que pienso, siempre lo que pienso en el arte, que en el arte no existe la invención, sino la reinvención. Que al final coge sonido de una cosa, o el ritmo de otra cosa, el tema de otra cosa, y es lo que tú dices, se desarrolla pues al final a base de muchos estilos. Mario, ¿te has vuelto a citar a ti mismo? Sí, pero ahora como el murciélago fitness. De hecho, se puede hacer un círculo precioso que es del country blanco sale el blues se acelera, sale el rhythm and blues se convierte con guitarras mucho más amplificadas, menos orquesta y tal, se convierte en el rock and roll, y el rock and roll, que se piensa que el origen era negro, que bueno, ahí hay ciertas tal, lo vuelven a coger los blancos y dicen, hostia, esto da dinero, esto es nuestro. Claro, es que O al sea, y, final se, y se cierra un círculo maravilloso de racismo. nosotros es que efectivamente nosotros conocemos todo por los blancos, lo que nos han enseñado los blancos, la música, el blues o el rock and roll o el rock and roll, pues sí, pues Sí. lo conocemos de los blancos, pero no sabemos de dónde viene, quién es la figura paterna, es lo que decía Muddy Waters. El blues ha tenido un hijo y se llama rock and roll. Mm. Tómalo, Sí. ¿sabes? Mm. Y para que veamos toda la influencia que ha tenido el blues en la música actual, solo nos hace falta remitirnos a un artista y un grupo. El artista Bob Dylan,
Bob Dylan versiona a Blind Blake, que es un tío que hacía folk en el Delta del Mississippi. Ha versionado a Robert Johnson, ha versionado a un montón de gente negros de la época esa. Rolling ha versionado a Muddy Waters, ha versionado a Robert Johnson, ha versionado, creo que Anden 58. Sí, la de Ley y Narrador, la tiene. ¿Cuál es la mayor influencia de Leiva? Los Rolling Stones. ¿Cuál es la mayor influencia de Sabina? Bob Dylan, de Quique, Bob Dylan, de Rubén Pozo, los Rolling. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, pero sí. Sí, o sea, que no sé. A mí es que me has sacado de tu argumento. Si quieres me vuelvo a citar. Pensar en si Anden 58 sería música racializada y No. me he perdido. Pero Anden 58 está muy influenciado por Pereza, por tanto también por los Rolling, también por Muddy Waters. Y por Robert Johnson. O sea, Anden 58 se lo debe todo a la plantación Dockery. Sí, es que qué bonito, tío. Es que es precioso, tío. Es que todo no, pero sí es verdad que puede ser de la música que más haya influenciado en la... Joder. En la historia de los últimos 100 años. Y en la historia en general. Bueno, está la música de trovadores, ¿eh? Están los jugulares ahí dando fuerte. El polka. La polka. La polka, no, yo es que... El polque. Sí. Y otro tema muy interesante, un subtema muy interesante del blues, es que también se puede hablar de... Espérate que no me sale la palabra, no me sale, de las emigraciones rurales. Cuando la gente tiene que abandonar el campo y llegar a las ciudades porque de repente todo se ha mecanizado, ya no hace falta mano de obra y se tienen que ir ¿a dónde? A Chicago. Abro tema que vamos mal del tiempo. Estaba yo pensando, ¿cómo vamos a conducir esto hacia Chicago? Qué bien, ¿eh? Qué maestro. Dios, parece Iñaki Gabilondo. Qué bueno. ¿Y qué pasa en Chicago, Mario? En Chicago de repente, bueno, ¿habéis visto la película de Cadillac Records? Sí, por lo que me habéis dicho. Ayer. De repente vemos, bueno, ya todo se ha comercializado, toda la música blues ya ha llegado a la cultura blanca. Esto es interesante, la baja cultura se une a la alta cultura, porque los ricos negros blancos escuchan blues. Pero ¿qué pasa? Llega a Chicago una música pobre, digamos, y se electrifica. Se electrifica ¿por qué? Porque con el ruido de los coches no se escucha la acústica. Hay que electrificarlo. Y eso es de Cadillac Records. Hombre, es que es esa frase misma. Es que voy a citar a un autor. Ted Gioia. Mira lo que dice. ¿Qué dice Ted Gioia? Él invitó al lector a un viaje desde las plantaciones del Mississippi, donde nació el blues, para irse a humear un tiempo por Memphis y establecerse al fin en Chicago. Y eso es lo que ocurrió realmente. La gente emigraba, se iba de Mississippi porque aparte de que les reventaban a hostias, no hacían falta como mano de obra, se fueron por supervivencia, pasaron por Memphis, porque por ahí también pasó Howlin' Wolf. Qué bueno, ¿eh? De ese tengo yo una. Sí, ese bueno, pues cuéntala ahora si quieres, porque... No, luego, cuando entremos más en Chicago. Howlin' Wolf llega a Chicago. Llega a Chicago. En Chicago ya todo se ha electrificado y ya existen las bandas que ya existían en Memphis, en Bailey Street. Sí, o sea, yo lo que quiero hacer es resumir un poco todo lo que has dicho, Mario, para que sea más visual. Entonces, hemos pasado de un Delta Blues que se basa en guitarra acústica y armónica a un blues de Chicago que es mucho más, como has dicho, muy bien, de una banda, donde ya entran percusiones más duras, se amplifican las guitarras, se electrifica para que tengan mucho más sonido, entran bajos. Entonces, es un cambio muy gordo. Y pianos. Porque, claro, o sea, el piano blues también. Tú piensas que en Mississippi, ¿qué otra manera había de hacer música sino con una guitarra? Porque si te tenías que ir de un pueblo a otro, ¿qué vas a ir con el piano? Chico, te sale una contractura, ten cuidado. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no, pero que es un cambio bastante serio. Claro. O sea, siendo lo mismo, es algo muy diferente. Sí, ¿no? Y todo por la fuerza que gana, al final el desarrollo que ella pega, porque al final todo en la música, igual que todo en la vida, va unido al desarrollo tecnológico también.
El que haya amplificadores, que haya buenos estudios de grabación, locales con buen sonido, todo al final ayuda, ¿sabes? En el campo, si no es en una esquina de una ciudad o en un juke joint que se llama una taberna de negros, no había otra manera, encima se iba la luz, ¿sabes? Fíjate. Anda, para que veas lo que es la vida, macho. Que te da unos palos, que te haces una cabaña. ¿No tienes alguna cita que nos refleje lo dura que es Sí, la no sé. Puedo citar a Bukowski si queréis. ¿Vale? No lo voy a hacer. No, pero aquí en Chicago, o sea, sé que Alonso se lo ha estudiado porque hemos hablado de ello. En Chicago, 2 pilares son Muddy Waters y Howling Wolf, ¿no? Sí, Ujú. O sea, efectivamente. serían los 2 pilares. Claro, a Matty Waters le descubre a Las Lomas, que es el que le empieza grabando. Sí, el de Chess Records. Ah, no, ese es el otro, el Leonard Chess. Sí, Ese es sí. otro que es. Alan Lomas era un tío que iba por ahí grabando para... Sí, le hemos contado antes, el de la biblioteca del Congreso. Ya le hemos citado, ¿no? Sí. Pero luego, claro, allí en Chicago se junta con Chess, que Chess es un judío que viene de Polonia, que está fundando pues todo el tema de Chess Records, que es una discográfica pues, que descubrió a Chuck Berry, a Muddy Waters, a Howlin' Wolf, Little Walter. Mm. Sí. Y que... Sí. ¿Tú no dices nada, Alonso, de Muddy Waters? No sé, que eso, ¿no? Que es donde empieza a complejizarse un poco más y a evolucionar más el blues. Quizá, o sea, de hecho ahí se da un poco el salto a lo que sería ya el rock and roll más de Chuck Berry y tal. Pero eso, yo creo que viene un poco de ya cuando estás en una ciudad con más medios y en la que estás escuchando todo el rato música de distintos estilos, pues como que todo empieza también a mezclarse un poco, ¿no? Se eliminan las barreras, o sea, ya el blues no es una música que cantan los negros en la plantación, ya es una música que suena por la radio y que a lo mejor suena primero Elvis Presley y después Chuck Berry y después un bluesman más clásico y tal. Entonces yo creo que se rompen un poco las barreras y se empieza a mezclar todo, ¿no? Sí, de hecho yo creo que el gran salto de Chicago, lo que marca la diferencia en Chicago es que se crea la industria. O sea, se pasa de tener a 3, 4 personas muy buenas que hacen sus grabaciones y sacan sus discos y son éxitos, a tener una industria del blues. A decir, esto es blues. Todo esto, todo lo que entre, todo lo que salga. Pero Yo creo que el gran paso de Chicago es crear esa industria. No te creas, niño, a ver, evidentemente creó una industria mucho más fuerte porque la música era mucho más sólida, pero ya, por ejemplo, Blind Lemon Jefferson, que era un bluesman Es que te las puedo inventar, ¿eh? Que era un bluesman... que era un Voy a bluesman... buscarlo. Era un bluesman de Mississippi. Fue de las primeras personas bluesman que consiguieron éxitos en la industria. Iba con la guitarra y poco más, y la gente solicitaba ese tipo de música. Luego, pues es como todo, es como ahora, por ejemplo, con el trap y el hip hop. Hay gente más pureta que prefiere lo más puro, la raíz, y gente que prefiere lo actual. La raíz. ¡Oh, no! Pero tú dirías, Mario, bueno, y Alonso, ¿vosotros diríais que la industria del blues nace en Chicago, en esa gran ciudad, o con el que decíamos antes, el HW Handy? No, el WC Handy, que es el que, por así decirlo, coge ese blues clásico, siendo él de fuera de Mississippi, coge ese blues clásico y lo empieza un poco a mover fuera de su círculo de Es que mira, más cómodo. Voy a hacer una esquematización para... Claro, sí, vamos a situar un poco todo. Es que somos como la escritura de Cortázar, nos vamos para allá, para acá, asociación libre, niño, que lo llaman. Me lo dicen mucho. Voy a hacer una esquematización mental para la gente situarla. El blues nace en el Mississippi, eso lo tenemos clarísimo. Sí. Es un tío con un negro con una guitarra y otra persona con una armónica, o a la vez las dos cosas, guitarra y armónica. WC Handy descubre a ese músico en la estación un día de lluvia y lleva... ¡Qué profundo! Y lleva el blues a Memphis. ¿Qué pasa? Eso es lo que hemos pasado del blues que se llama rural a lo que se llama el blues clásico, que el blues clásico sobre todo está representado por mujeres como Bessie Smith, Mamie Smith. ¿Es la misma?
No, pero como Vale. yo sé, a mí me da la sensación de que se llaman todos igual. Bessie, King, Smith, King. López, Jiménez, vamos a ver. Willy hay muchos, ¿eh? Entonces, ese blues clásico era más un blues de cabaret, de teatro, de espectáculo, que ahí es donde vemos el machismo también en el blues. Sí, de hecho de ese blues sale mucho el posterior foxtrot, todo eso. El espectáculo de cabaret. Sí, es que no me sale no me sale el nombre. La polka. El polque. El No polque. joder, ¿cómo se llama? Bueno, sigue, Mario, perdón. ¿No? Y de ahí, de ese blues clásico, ya que estamos con la esquematización, la gente que ha emigrado de Mississippi pasa por Memphis, llega a Chicago, que la gran figura es Muddy Waters. Pero luego, B.B. King, digamos que es la persona que ha sabido, es la más influyente y ha sido la que más ha influenciado, porque de una manera u otra ha recogido todos los estilos. Llegó de Mississippi con el blues rural, introdujo el sonido en Chicago, pero ha toqueteado con el funk, ha toqueteado con el soul, con el gospel. Entonces, como que ha unido todo. Se le considera también uno de los fundadores de la canción pop. Yo no sé por qué, pero bueno, que si viene aquí el Alan Lomas que me lo explique, ¿sabes? ¿No? Y así están las cosas. Qué bonito es en Cadillac Records cuando se ve la última escena, que se ve a Muddy Waters bajando del avión que va a tocar con los Rolling, toda la prensa, la alfombra roja, y hacen un flashback a cuando Claro. estaba saliendo de la plantación en Mississippi. Eso Ya. es maravilloso. Es Yo- un poco la historia del blues, ¿no? Yo hoy que me he visto Cadillac Sí, la Records de superación. nuevos, me parece la hostia, tío. Porque está todo bien explicado porque la película empieza con Willie Dixon en el estudio de los Chess contando toda la historia de Chess Records, te presenta a Muddy Waters en la plantación, la situación de ahí, todo súper rápido, dinámico, a Chess por ahí que va a montar la discográfica y luego como todo el mundo va llegando, se va desarrollando económicamente el bluesman de la pobreza, un bluesman más rico. ¿Sabes? Como luego el blues llega a Gran Bretaña, que eso también es importante, porque Gran Sí, Bretaña son los Rolling, sobre todo. sobre todo Eric Clapton, porque Eric Clapton siempre ha vivido de hacer versiones y de tocar con otros grupos. ¿Sabes lo que te digo? Mira, de hecho, Eric Clapton, o sea, es que voy a contar lo de Howlin' Wolf, ¿vale? Sí, macho, lo estoy Ya que deseando. habéis nombrado a Eric Clapton. Howlin' Wolf, o sea, en verdad es una mierda, pero bueno. Howlin' Wolf en 1971, que es creo que poquito antes de morir, porque murió no mucho después, grabó, hablando de Londres, un disco, un álbum que se llama The London Howlin' Wolf Sessions, Sí, ¿vale? Y se montó una banda. En esa banda estaba Eric Clapton, que es un gran bluesman, y luego estaban también lo que podría ser la parte más los percusionistas de los Rolling Stones, ¿vale? Y luego también estaba el considerado quinto Beatle, que es Ian Stewart. Pero es que además fueron a grabar un día, esto es una simple anécdota, fueron a grabar un día y los percusionistas de los Rolling no pudieron ir. Entonces tuvieron que buscar así un suplente rápido, decir, joder, tiene que venir alguien. Y se presentó por allí un tal Ringo Starr a hacer anda. las baterías del disco. Sí, esa me la sabía yo. Otro en batería mejor también, te digo. ¿Tú sabes lo que Sí, decían de o sea, sí, el dicho de los Beatles. Lo de que Ahora- no era ni el mejor batería de los Sí. Beatles. Que le preguntaron era Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney. Sí. Que le preguntaron, ¿es Ringo Starr el mejor batería actual? Dijo, no es ni el mejor batería de los Beatles. Pues Qué buena. sí. Sí. A mí me pareció un batería de la hostia, te lo juro. Me parece un tío de la hostia de creativo. Bueno, tiene un disco por ahí. No, pero es eso, o sea, esta anécdota es una tontería de anécdota, pero nos da la imagen de que toda la gente buena, la gente de los Rolling, la gente de los Beatles, Eric Clapton, todos le daban la importancia al blues que se merecía, yo creo. Sí. De decir, joder, es que venimos de esto, hay que continuar con las ruedas, ¿sabes? Sí, los Rolling siempre son, vamos, Rolling Stone se llama así por una canción de Muddy Waters. Mm. No sé si sabíais esa cosita. Sí, salen Cadillac Records. Luego, Eric Clapton tiene un disco versionando a Robert Johnson. Tiene un disco con Baby King. Sí. Baby King. Baby King. Que no sé si sabéis por qué se llama Baby King. Yo no. De Blues Boy King. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eterno joven o qué? El eterno joven retorno. Bueno, Mario, ¿qué te quieres tocar ahora? ¿O queréis seguir Chicago?
¿O hablamos de...? Yo estaba muy a gusto así, hablando distendidamente, yéndonos por No, un lado, por otro. lo decía por si querías comentar lo del Pues bien, ¿no? blues en el cine. El blues en el cine, si es que como no me he querido meter porque como estamos referenciando a esto y nos vamos a otra cosa, está siendo increíble. Nos vamos de Cadillac, de Pero Cadillac porque, Records. pues si querías ir unas películas, que solo hemos Yo- dicho una de momento. Yo simplemente bueno, si queréis que haga alguna recomendación, yo para el programa os recomendé que vieseis, pero solo me he visto una, que es Cadillac Records. Pero luego está Crossroads, Pero tú has visto Crossroads. yo la vi hace mucho. Solo me acuerdo de una cosa, bueno, me acuerdo de que representa evidentemente el blues rural, la vida en el Sí. Mississippi, y luego como todo se electrifica también, la vida del viejo bluesman y el nuevo bluesman. Bueno, a mí es que me vuelven loco los paisajes del sur de Estados Unidos, yo lo tengo que decir. A mí mi zona favorita de España es Burgos, ya lo he dicho, porque se da un aire que no Sí, sé si se grabó el bueno, el fiel, el malo ahí. No sé, Sí, no eso sé. No, fue Almería. se grabó en Burgos, que tengo yo fotos que fui a verlo. ¿No fue Almería? No, Es no, verdad, hay un cementerio reconstruido. No, sí, sí. Y luego de lo más importante, bueno, lo más importante, de lo más interesante que se ha hecho siempre sobre el blues en el cine es el documental de Scorsese. Es muy bueno, ¿no? Joder, es brutal. El último capítulo que lo dirige Clint Eastwood, chaval, es para cagarte encima. Yo he visto uno, pero es muy bueno. Yo ¡Qué me asco! he visto 4 y hay alguno bueno y hay alguno que hay que aguantarlo, ¿eh? Joder, Sí, son capítulos muy largos, eso también es verdad. pero porque como cada capítulo lo dirige un director diferente, al final hay unos que lo dirigen haciendo una historia, otros que lo dirigen, pues eso, Clint Eastwood hace más unas entrevistas con Ray Charles, que a mí me ponen los pelos de punta. No, o sea, si alguien quiere informarse sobre el blues, sobre historia del blues y tal, importancia musical del blues, que se lo vea. Y tiene 20 horas libres. Y tiene 20 horas libres, esto es basiquísimo. Yo diría. No, y Cadillac Records, pero Cadillac Records lo que mola es verla cuando ya tienes un pequeño bagaje y ya más o Sí, menos has entendido todo. cuando puedes ir montando la historia tú según se cuenta. Claro, claro, porque está muy bien documentada, está muy bien hecha, pero evidentemente si la ves sin saber de qué va la historia, se va a quedar en nada, en un poquito de información y una peli de entretenimiento. Y yo, Crossroads, solo la recomiendo, aunque sea solo para ver a Ralph Macchio, el mítico niño de Karate Kid, tocando la guitarra muy bien. Toca Y bien. Toca de Pero cojones, Ralph Macchio. al final ya hace el truco, ¿eh? En la última escena, Hombre, no, es que como toques a Ralph Macchio y además te meta la pata de la grulla, pues... en la última escena me hace además mucha gracia porque se enfocan a las manos moviéndose a toda velocidad y luego le enfocan a la cara y está como esforzándose muchísimo, como... No, pero estaría sí, haciendo una es llave. una peli muy buena. Para el origen del blues y tal, a mí me gustó bastante. Hombre, y el duelo que tiene contra Steve Vai en Sí, una de no, las la verdad, escenas. hombre, la verdad es que el duelo tiene un cierto toque ridículo que le queda muy bien, ¿eh? Sí, Bastante sí, es como, da un poquito de cringe. Sí, da un poquito de que lo ves y dices, "Uf, para allá". Y vuelve y dices, no, sobraba. Sí, pues no sé así qué más películas. Bueno, hay una novela muy buena. No sé si conocéis a un escritor que se llama Walter Mosley. No. Sí. Sí, tú le Alonso. Cuando lo dijiste, tío, me confundí con Oswald Mosley, que fue el que llevó el fascismo a Gran Bretaña y dije, joder, Ah, coño, ese es el de Peaky Blinders. Vaya cosa recomienda este, ¿no? ¿qué me está recomendando Mario? Pero luego dije, ah, no, vale. Próximo tema, el fascismo. Así fresquitas. Que está muy interesante porque igual juega con la leyenda de Robert Johnson y un viejo bluesman que se está muriendo en, no sé si es en Nueva York, y habla sobre la privatización de la sanidad en Estados Unidos. Ala, toma, subtema, te cagas. Otro temita. Pum. Otro temita, porque el tío se está muriendo de cáncer y tiene que estafar al Estado para conseguir un seguro de vida. Te la llevo. Sí. Y yo luego Blues Brothers, que en verdad no es de blues, pero tocan algún tema simplemente. Y es muy divertida. Yo os digo que es muy divertida. Y además aparece la princesa Leia con un lanzacohetes. A mí con eso me vale. Y un apunte que quería hacer yo, ya que nos hemos ido por un poquito más por el tema literario, cinéfilo, la influencia de blues en la escritura de Jack Kerouac con el resurgimiento del blues en los 60.
por el festival del Woodstock, Woodstock, Mm. que es cuando se desarrolla todo el tema de la generación hippie, que está relacionada con la generación beat, Jack Kerouac, Asociación Libre, Escritura, El Camino, una de las obras cumbres de la literatura norteamericana, En el Camino, una de las cumbres, no, una de las obras cumbres Por las cosas. de la literatura norteamericana, que está escrita como si fuese, siempre se ha dicho, como si fuese un solo de jazz, pero podría ser un solo de blues perfectamente, de B.B. King o Muddy Waters. Me ha encantado eso, ¿eh? Macho, qué bonito. Me has dejado... Claro, tú piensas que Que yo no tengo nada apuntado. en el Woodstock, salvo Jimi Hendrix y no sé quién más, casi todos eran blancos que hacían blues. De repente los blancos, el movimiento hippie, el movimiento beat, que es un movimiento por la libertad, digamos, se basa en la música que expresó la libertad de los negros en su momento. Es que es increíble, tío. Es que es la historia de una Sí. generación entera, el blues, Sí, tío. o sea, por eso el blues me parece tan maravilloso, porque habla de la situación política y racial de un país que ha tenido un conflicto racial como prácticamente ningún otro, que es Estados Unidos. Y habla mucho y explica mucho. Eso es lo mejor, que lo explica. Es la hostia, tío. Es la hostia. Es la hostia. Sí, sí, por eso el Es blues me mola. Bonito. Es increíble, niño. Tú piensas toda la historia que hay en todas las canciones y en todos los bluesman que ha habido. Y todo el siglo XX. ¿Antes he dicho 19? No sé. No sé. Te escucho mucho. Rectifico el 20. O si no rectifico, bueno, da igual. O te Eso. reafirmo. O te refiero. Eso es precioso, tío. Es la historia de un siglo entero. Y la han contado los negros, tío, que es los que más tienen que contar de todo esto. Lo dices Joder. tú, ¿no? Eso es precioso. Le digo yo que mi madre es de Angola. Y, Qué gilipollas. y Ay, años 60, Woodstock. Si queréis podemos hablar... Ah, por cierto, una cosa preciosa, tío. Dime. Yo he visto de los últimos bluesmen de Chicago, les he visto yo en la sala... Bueno, no sé si decir la sala por si alguien que nos escuche adivina dónde vivo. Y no quiero yo tampoco dar datos sobre mi vida. yo diría que la puedes decir. Aglomeraciones, ¿no? Sí. En la sala Café Berlín, a Tail Dragger. Hijo puta, tío, iba con un bastón y se bajó a bailar con todos. Pues Till Dragger que no salga mucho a la calle. Sí, está para... Porque como le pillen no le sueltan. Está para Está en zona de riesgo, otra vez. estafar a la seguridad social. Sí. Para que le estafen a él. Que el otro día en el documental de Martin Scorsese vi un capítulo, no sé, creo que eran en los años 50, en un juke joint, en una taberna de negros, bailando twerk, mientras ¿Quién? escuchaban blues. Los negros que lo escuchaban, El señor ese. la gente bailando twerk. Ah, Es que me río yo de lo de ahora, es que todo viene del blues, tío, es que es increíble. Es que hasta el cocido seguro que lo inventó un negro que hacía blues. hombre, a ver, Alonso y yo fuimos a un concierto de La Moda, que es un poco... Tiene toquecitos de blues, sobre todo los discos en inglés, y cuando salíamos de la sala entraba gente porque había un concurso de twerk. Cierto. Y La Moda son de Burgos, está todo ahí. Son de Burgos. ¿Cuál es el mejor sitio de España? Burgos. Ea, Claro. es un círculo perfecto. Por ahí ¿Dónde se grabó los Blues Brothers? En Burgos. Sí, sí, Carrie Fisher ahí en Burgos. ¿De qué color es la morcilla? De Burgos. Ay, qué chaval. ¿Cómo vamos de tiempo, Mario? Pues mira, justo te iba a decir que voy a empezar con el concurso. ¿A tope? Porque estoy viendo el contador. Sí, o sea, lo llevas tú. El Alberto. Y sí, pero sin clenbuterol. Este va más despacio. Pero Haremos un programa de Alberto Contador. es que, ¿sabéis lo que me ha pasado, macho? Que mientras estábamos haciendo el programa, me habéis desvelado un par de preguntas. ¡Anda! ¡Anda! Y he tenido que cambiarlas aquí sobre la marcha. Como el Yo estoy- surrealismo. Claro, a mí esa me la jodisteis. ¿Cuál es el ruralismo? Sí. Pues nada, he cambiado. Vale. Lo único, aviso para que luego no haya problemas, no haya conflictos.
he cambiado el concurso. Es un concurso de blues y está adaptado a los perdedores. Evidentemente, ya estamos cansados de siempre ir con los que ganan, pues aquí vamos a ir con el que pierde. Tengo 4 preguntas. Estoy perdido ahora mismo, ¿eh? Entonces la puntuación se va a ir adaptando según cómo vayáis. Oh, yo no me he enterado de nada, pero a tope. Mira que yo quería perder este concurso y no voy a poder. Es que no me he enterado de nada, pero venga. No voy a saber cómo perderlo. Es que... A ver, mira. Van a hacer falta... Tengo 4 preguntas. Sí. Tengo 4 preguntas. Hay que ganar con una diferencia de 2. Como el tenis. No, eso es... Sí, 2-1. Sí. Entonces, ¿aciertas tú la primera, Guille? 1 punto. ¿Acierta la segunda? Vale. ¿Acierta la segunda, Alonso? 1 punto, 1-1. Pero que si la aciertas tú, 2-0. Pero la tercera vale 2. No, 2-1. 2-2. Yo lo voy a ir adaptando sobre la marcha y... Joder, Alonso, confío en que tú te has enterado. Que gane el peor. Suerte, Guille. Suerte. ¿Está los pulsadores? Sí, lo tengo. Se me oye, ¿no? Guille vuelve al tambor amazónico. Claro, es que no he podido salir de casa. Yo tengo el patito. O sea, puedo tocar la taza, pero... Mira, macho, os cuento la primera pregunta que tenía, que la tenía que cambiar. Sí. ¿Cuántas canciones grabó Robert Johnson? Toma. ¿Cuántas? 29. Efectivamente. Toma. Vale, pero la ha cambiado. Vale, la ha cambiado. No he escrito el enunciado, lo voy a hacer sobre la marcha, pero tengo las respuestas. Es como murió Robert Johnson, que me la sé también. No, pero esa también es interesante, ¿eh? No se ha contado. Pero bueno, que la gente busque, también no vamos a dar todo hecho. ¿Con qué viejo bluesman? Un segundo, Mario. Me hace mucha gracia porque cuando hablas en singular dices bluesman, que es plural, y cuando hablas en plural dices bluesman, que es singular. Yo es que estoy cambiando la regla del juego todo el rato, macho. Es que el blues no entiende de número. Dale. ¿Con qué viejo bluesman empezó la leyenda del pacto con el diablo? Quieto ahí. A. Blind Lemon. B. House. C. Tommy Johnson. No, Robert, Tommy. D. Mississippi Shake. Ha sido Guille. La B. House. Le toca a Alonso. Joder. Yo creo que va a ser Blind Lemon porque ya has hablado de él, pero voy a jugármela a Tommy Johnson. Tommy Johnson, para Alonso. Me cago en... Empezó con Tommy Johnson que luego influenció en el folk. Creo que Bob Dylan tiene una canción sobre él, o tiene una canción suya. Ah, por cierto. Joder, regalé tema y no voy a volver a presentar nunca, ¿eh? El otro día, quiero perder, tío, quiero perder. En un capítulo de la serie de Scorsese, hay un capítulo que es sobre Tommy Johnson. ¿Ves? Es que no la he visto. Estuviste flojo. Segunda pregunta. En 1973, John Lee Hooker descubre haber perdido los derechos sobre su música, porque su productor, Bestman, olvidó solicitar el copyright de sus canciones en el momento de su lanzamiento. Uy, qué tonto. Tontito. Vale. Una de todas sus canciones fue Boogie Chillin', por lo que el viejo bluesman fue a juicio contra una de las bandas más importantes de la historia con el fin de recuperar los derechos de lo que se suponía un plagio. ¿Qué banda es y qué canción es? Con la A. Vale. Con la A. Rolling Stone, Satisfaction. Con la A. B. ¿Con quién la B? B. ZZ Top, La Granja. Zetangana. C. The Beatles, Revolution. Y D. Eagles, Live in the Last Line. Anda, Guille, te toca. Los Beatles. Te toca, Alonso. Los Rolling. Te toca, Guille. Los Eagles. Te toca, Alonso. Tío. Guille, tío. Es horrible, tío.
ZZ Top, no me había enterado. Sí, ZZ Top. Y al final le dijeron, al John Lee Hooker le dijeron, peínate, que las canciones son de dominio público, vale, ahí lo llevas. Boom. Tío, no voy a presentar temazo nunca. Yo te lo cambio, tío. Alonso, escuchad, yo he cambiado el tipo de concurso, puede que aún no ganes. ¿Qué tiene que pasar? Tengo que fallar las dos que quedan para perder, ¿no? No. No, yo voy a ir adaptándolo sobre la marcha. Ahora ya yo adapto. Vale. Ya, pues adapta. Vais 2-0. 2-0. No, 0-2 porque Alonso es visitante. Ah, bueno. Es Vale, verdad que estamos en mi casa. tercera pregunta. ¿Quién fue el primer bluesman en grabar en Reino Unido y expandir su música en la tierra de Clapton, Rollin y John Mayall? Con la A, Muddy Waters. Con la B, Howlin' Wolf. Con la C, B.B. King. D, Sondhaus. Vale, creo que Muddy Waters no es, o sea que voy a decir Muddy Waters. No me lo creo. Vale, ha acertado Alonso. Ya está, tío. No. Menos 2 puntos. ¿Vale? 0-0. Yo no estoy entendiendo nada. Cuarta pregunta. Yo es que ya no sé. Guille, es la última oportunidad que te doy. No, y por lo visto también la de Alonso. Tío, pero sí. Es que te estoy dando muchas oportunidades para que presentes y no te... Mira, tío, que te regalé tema. Pues si te estoy regalando... Pues chívamela al WhatsApp, joder. Te estoy regalando a ti, a ver. Muddy Waters no salió de Chicago hasta los 60. No, pero era Muddy Waters. Fue el primero en grabar en Reino Unido. Es increíble, tío. Yo iba a decir Howlin' Wolf. Yo también hubiese dicho que era Howlin' Sí, Wolf. claro, tú también hubieses dicho Howlin' Wolf, pero has dicho Muddy Waters. Pero yo quería fallar. No, claro, si aquí todos sabemos perder, excepto el tonto que pierde siempre. Pues nada, menos 2 puntos, 0-0. Cuarta y última pregunta. Vale, esto es ya más referido al folk, ya para ver toda la influencia que ha tenido el blues en la música de ahora. Tú lo des, Alonso, tú lo des. ¿Cuál fue el lugar donde Bob Dylan dio su primer concierto en España? ¿Hay opciones? Sí, hay 4. ¿Te la sabes? No. Claro, pero ten cuidado que lo mismo resta también esto. No se sabe qué va a pasar hasta que yo decida, ¿eh? Esta multiplica. Pues llevamos 0-2. Con la A, el mini estadio de Barcelona. Con la B, el Vicente Calderón. Con la C, el Santiago Bernabéu. Y con la D, el estadio del Rayo Vallecano. El del Rayo. Joder. Tío. Acertado Alonso, tío. Mira, es que Pues ya está, tío. no te van ni a multiplicar. Mira, gana Alonso. Gana. No me lo creo. Es el estadio del Rayo Vallecano. ¿Cómo va a tocar el estadio del Rayo Vallecano? Voy a presentar tema jamás. El primer concierto que dio fue en el estadio del Rayo Vallecano. Era cuando se llamaba Teresa Rivero, ¿no? Todavía, imagino. Eso no vale, ¿no? Decir eso no vale para nada. Bueno. Y intenta ayudar, te he igualado al 0-0. Ya, tío, no sé, yo qué sé. No... Haz una de desempate, Mario. ¿Una de desempate? Que gane Guille, tío. Guille, si aciertas esta... Gano. Si aciertas esta gana. Pero... Vale. Yo no concurso. Estoy cansado de darte oportunidades ya, tío. Te llevo dando 2 programas seguidos, 2. Mira, chaval, te tiro el palo. Vamos a ver, espera, hablar mientras hablar. Ah, vale, ya tengo una. Uf, es que no sé, tío. Si fallo el de Alonso. Venga, voy a hacer una. Tengo una que apuntar por si pasaba esto. ¿Cuántas canciones grabó Robert Johnson? No te da las opciones, ¿eh? No te da las opciones. No las necesito. Con la A, 58, con la B, 72, con la C, 29 o con la D, Sweet Home Chicago. No, de verdad, no, que gane Alonso. Que no, tío, que no quiero. No quiero, Quiero presentarte mazo ya, tío. Eso debe ser realidad, tío. Pues es que esto es un tema feo porque me lo habéis regalado. Ya, pero tú le regalaste el de Mario la semana pasada. Una por otra. No, pues 29.
Estadio el Rayo Vallecano. Teresa Rivero. Sweet Home Chicago. Hala, macho, te ha costado, te ha costado. Joder, Hala, terrible, has ganado, presentas tema. Que A la mí gente me sabe vea mal, el concurso sale como sale, aquí no amañamos nada. A mí me sabe... Esto para que penséis que era una representación de la vida en el Mississippi. No, pero es que, claro, en cuanto Alonso presente temazo, ya sí que los concursos van a ser legales, porque ya hemos presentado todos todo, ¿no? Si este en teoría tenía que ser legal también, pero... No, ya, bueno. Sí, pero he intentado adaptarlo para hacer una metáfora de la pobreza y al final, macho, se ha demostrado. Hostia, pues ¿Sabes? presenta tema. Es que te mueves en mi terreno. La pista. Voy a hacer la pista ahora mismo. Haz la pista. Porque no lo has traído ni hecho, macho. No, si quieres te lo hago yo también. No. Mira, qué pistaza. A ver. Mira, anda. No, anda. Oye, voy a hacer unas... Me ha faltado la cicatriz arriba. Escucha, ¿explico qué está pasando para la gente que lo escucha en Spotify o...? Sí. ¿Qué está pasando de qué? Di que es la pista. Ah, sí, claro, vale, es dos círculos. No, así no, así. Así no. Dos círculos unidos por una raya. Es que claro, ¿cómo lo explicas? Tío, Guille, le has hecho cicatriz arriba. Se va a pensar la gente que No, joder, eso no es la cicatriz. Solo esto. Unas gafas. O dos Unas gafas. Una es gafa, el venga. programa más ridículo que he visto nunca, jamás. Ya veréis cómo es el que más ve la gente. Anda. De lo ridículo que es. Que, bueno. Ya está. Pues te queda lo tuyo, ¿no? No, pero, joder, no sé, despediros antes de humillarme. Yo Ya es me que habéis humillado. tengo performance ahora. Que... Ah, mientras yo hablo, tú tienes performance. Sí. Bueno, ya verás. Pues yo no, yo me voy a ir a mear, que me estoy meando desde hace un rato y ya está. Yo menos mal que no te veo. Vale. Bueno, chicos, ha sido un placer como siempre y de nada, Guille. Bueno, feliz año. Salud, compañero. Tú te quedas. Bueno, es que como no os veo. O sea, aviso a la gente de que llevo todo el programa sin veros. Entonces imagino, Mario, que sigues por ahí, ¿no? Sí. Vale. Pues empiezo ya. Vale. Uy, ¿qué suena? ¡Ah! Vale, empiezo. Se grabó un documental que fue a los Oscars, ¿vale? Ganó un Oscar y este documental era Searching for Sugar Man. Este documental nos hablaba de un obrero / músico de Detroit, prácticamente que vivía en la indigencia, que tocaba por bares y básicamente por comida. En 1970 grabó un disco, ¿vale? Un disco que se llamaba Cold Fact, un disco buenísimo, con canciones muy buenas. De hecho, una de esas canciones es el temazo de hoy, I Wonder. Y en 1971 grabó otro disco. ¿Qué ocurre? Que estos discos fueron un absoluto fracaso allí en Estados Unidos. Nadie los compró, no vendió prácticamente ninguna copia. Sin embargo, en otro rincón del mundo, que era Sudáfrica, Johannesburgo, el apartheid oprimía a la población y usaron las canciones de Sixto Rodríguez como su refugio, por así decirlo. Es decir, es un hombre que triunfó en Sudáfrica, pero fracasó en su propia patria. Y hasta 1998 no supo que había tenido ese enorme éxito, que lo consiguió gracias a que su... Vaya. How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder
about your friends that are not. I wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, don't you?